El 26 de septiembre de 2022, la nave DART va a impactar contra el asteroide Didymos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué resultados se esperan? Esto y mucho más lo vemos en 5 minutos. Soy Claudio Martínez, el director del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, y vamos a hablar un poco de la misión DART. Pero primero necesitamos una introducción, que es que hay asteroides que están pasando cerca de la Tierra, se llaman NEOs, son Near Earth Objects o asteroids. Estos objetos lo que hacen es pasar muy cerca de la Tierra y tiene la probabilidad de impactar contra ella. Y todavía no tenemos mucha idea de cómo hacer para desviarlos o mitigar el peligro. Entonces, esta es la primer misión de impacto directo sobre un asteroide para ver cuáles son los resultados, qué tanto se desvía, qué tanto nos podemos defender de este tipo de ataques. Con la búsqueda de NEOs, sabemos que no va a haber ningún impacto con la Tierra importante hasta el próximo siglo, o sea que estamos realmente tranquilos y protegidos que nada grave va a pasar en los próximos 100 años. Pero el tema es que tenemos que saber cómo hacer para desviarlo y de verdad no tenemos idea todavía de cómo hacerlo. Un impulso importante de la misión DART fue el impacto inesperado de un pequeño asteroide de 18 metros en la ciudad rusa de Chelyabinsk, donde hubo más de 2.000 heridos y grandes daños, casi 30 millones de dólares perdidos por el resultado de la onda expansiva de ese impacto tan importante y medía solo 18 metros. A partir del impacto de Chelyabinsk se empezaron a hacer, y tal vez unos años antes, algunas estadísticas un poco más precisas de cuál es el peligro que tenemos en las cercanías de la Tierra. Porque obviamente cuanto más grande es el asteroide, más fácil es verlo. Acá ves claramente cuáles son las opciones de impacto de asteroides cerca de la Tierra, cercanos a la Tierra. Si es un asteroide de 4 metros, que son realmente pequeños, se producen aproximadamente una vez al año y conocemos menos del 0,1% de los que hay, pero en realidad esos tamaños no son preocupantes porque se queman en la atmósfera. 25 metros ya es un poquito más grande que el de Chelyabinsk, que produjo tantos problemas. Se produce uno cada 100 años, una gran explosión, y conocemos el 0,4% de ellos. De 140 metros, que ya sí es un problema importante, porque podría generar un cráter de entre 1 y 2 kilómetros, hay uno cada 20.000 años. Se produciría un impacto de estos uno cada 20.000 años. Se calcula que son alrededor de 25.000 y conocemos el 39%. De 1.000 metros hacia 1 kilómetro, chocaría con la Tierra uno cada 500.000 años. Se supone que hay más o menos 900, de los cuales conocemos el 95%. Y de 10 kilómetros se produce un impacto cada 100 a 200 millones de años. Sería una catástrofe global y son 4 los que hay y se conocen todos. O sea que obviamente cuanto más grande es el asteroide, más fácil es encontrarlo. Por eso es tan importante tener telescopios de búsqueda como el Pan-STARRS. Pero ¿qué pasa si lo detectamos y sabemos que nos va a impactar? Todavía no tenemos ningún cuadro más allá de lo teórico de qué hacer. Entonces, se diseñó la misión DART como para lograr con una nave, con un impactor, como se lo llama, un impactador, una nave que a alta velocidad da un impacto en asteroide, ver qué resultados finales tendría. ¿Cuál es el problema? Que hace poco tiempo, no hace más de unos 20 años, se encontró que los asteroides en realidad no son sólidos como se creía, sino que son más bien son apilamientos de rocas. Entonces es bastante difícil saber qué sucedería en un impacto. Porque una cosa es que sea una roca sólida y otra cosa es que sea un montón de rocas apiladas. Tal vez si fuera tan poco cohesionado el material, lo podría trasplazar de lado a lado sin hacerle absolutamente nada. Entonces es importante probar y saber qué es lo que puede llegar a pasar. Ya la nave Osiris-Rex, que descendió en el asteroide Bennu y con un brazo trató no, sino que logró absorber material del asteroide para regresar a la Tierra
hizo un cráter muchísimo más grande del que se esperaba. ¿Por qué? Porque se determinó que el material era tan poco cohesionado que fue muy fácil hacer un desastre en la superficie del asteroide. De hecho, un astrónomo comentaba que era como los lugares de los peloteros de los chicos, el material es una cosa así como está hecho. Entonces, dependiendo, insisto, del material, de cómo sea la superficie sólida del asteroide, va a ser el resultado final de un impacto. Para esto se diseñó la misión DART, que es dirigir una nave a alta velocidad para impactar con un asteroide y tener algunos nanosatélites alrededor para poder filmar y seguirlo. Algunos datos de la nave DART y del asteroide Didymos. Va a utilizar por primera vez un sistema inteligente que trabaja con Draco y la guía, sistema de navegación y control para crear una navegación óptica autónoma que identificará y distinguirá entre Didymos y dimorfos y luego va a dirigir la nave hacia el asteroide, hacia la luna del asteroide. Además, DART está probando una nueva tecnología de motores de la NASA. El Xenon Thruster Commercial Next-C es un sistema de propulsión de iones alimentado por energía solar. No es el sistema principal de propulsión, pero sí va a estar dentro de las pruebas como para usarlo en futuras misiones en el espacio profundo. Algunos hechos rápidos del asteroide. El tamaño de Didymos es de unos 780 metros. La luna, Dimorphos, que así se llama, es de 160 metros. Tiene una órbita que la separa 1,2 kilómetros, o sea, están muy, muy cercanos. Bueno, son pequeños como asteroides. La velocidad que tiene Dimorphos alrededor de Didymos es de 17 centímetros por segundo, sumamente lenta, y completa la órbita cada 11 horas y 55 minutos. La rotación de Didymos, o sea, el día de Didymos, es de aproximadamente 2,26 horas. El sistema Didymos tarda 2,11 años, que son más o menos 770 días, para hacer una órbita completa alrededor del Sol. Su órbita se extiende de más allá de Marte a 2,27 unidades astronómicas y luego se acerca hasta la órbita de la Tierra, casi una unidad astronómica. Cuando sucede el impacto cinético de DART el 26 de septiembre del 2022 ocurrirá cuando la distancia con la Tierra sea de aproximadamente 11 millones de kilómetros. No es común que Didymos esté bastante cerca de la Tierra. La última vez que pasó fue en el año 2003 y la próxima será en el 2062, o sea que es ahora o nunca. El impacto se va a desarrollar a 22.000 kilómetros por hora, más o menos son 6 kilómetros por segundo. Durante el impacto, el asteroide Didymos va a tener magnitud 14,4, muy brillante para seguir fácilmente sus variaciones de brillo. Ahora bien, ¿por qué el asteroide Didymos? Hay miles de asteroides, como ya hemos visto, y la realidad es que Didymos no debería ser, no tiene como nada demasiado interesante como para poder elegirlo, pero sin embargo tiene sus grandes ventajas. Una de ellas es que tiene una pequeña luna. La otra es que la Luna tiene una órbita que está de tal manera orientada que desde la Tierra se ven eclipses. Eso significa que al medir con telescopios muy grandes desde la Tierra los tiempos en que se va ocultando la Luna, se puede determinar el periodo con una precisión muy, muy alta. El otro motivo es que si yo hago el impacto sobre el asteroide directamente Didymos, no sobre la Luna, porque el impacto va a ser sobre la Luna. Podría haber sido, uno pensaría, debería ser directamente sobre el asteroide, pero se hace sobre la Luna. Se hace sobre la Luna por un motivo también importantísimo. El impacto sobre Didymos es muy débil. ¿Por qué? Porque la nave es pequeña y Didymos mide 780 metros. ¿Y contra qué medimos el cambio de velocidad? Es muy difícil medir un cambio de velocidad. Es fácil medirlo en un período orbital. El problema cuál es que cuando Didymos da una vuelta alrededor del Sol pasaron prácticamente 2 años, entonces la diferencia de tiempo que va a haber en el impacto puede llegar a ser de minutos, horas, dudo mucho que llegue a ser horas, supongamos que sean horas. Entonces medir eso
en un periodo tan largo es muy difícil con la precisión que necesitamos, la precisión suficiente. Entonces, es preferible hacerlo sobre la luna del asteroide de manera tal que, primero, que la luna es más pequeña, mide 180 metros. Entonces, el efecto final va a ser muy superior. El otro motivo es que al dar vueltas alrededor de Didymos, lo que va a suceder es que con los eclipses que se van produciendo, puedo medir con mucha precisión ese tiempo, que va a ser un cambio del periodo de minutos, supongamos 10 minutos. Eso se puede medir con cierta precisión. Entonces, por eso ha preferido hacer el impacto sobre el satélite del asteroide que sobre el asteroide directamente. En este diagrama podemos ver que en la parte horizontal están las horas después del impacto y la variación de brillo relativa. Fíjense que los eclipses que se producen cuando el asteroide y su luna van interactuando, produce esas disminuciones de brillo. En negro estaría la curva de luz actual sin perturbación ninguna. La color rojo es como una perturbación en cambio de su periodo alrededor de Didymos de 73 segundos. Y el color verde, la curva verde, sería la misma perturbación pero de 7 minutos de duración. O sea que fácilmente se va a poder medir si hay alguna variación en su periodo y cuánta transferencia de energía le transfirió a Dimorphos. Y los resultados finales, ¿cuáles van a ser? Porque una vez que se hizo el impacto, ¿qué hacemos? Bueno, como comenté antes, hay una serie de nanosatélites que van a estar registrando los resultados finales del impacto desde cerca, pero más importante todavía es que desde Tierra telescopios muy grandes van a estar midiendo estos eclipses que se producen y de esa manera lograr determinar el cambio orbital y el cambio de velocidad. Y con el cambio de velocidad sabemos cuál es el impulso que le introdujo la nave DART a la Luna. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder saber qué efecto final logró. Todavía nadie tiene ni la más remota idea de cuál es el resultado final. Hay algunos experimentos que se están haciendo, hay algunas simulaciones de cráteres que se pueden llegar a formar, pero realmente nadie tiene la absoluta seguridad porque no sabemos cómo es la superficie del asteroide. Entonces este experimento es extremadamente importante porque nos va a dar la primera herramienta directa para saber cómo modificar una órbita de un asteroide a largo plazo. En este diagrama se pueden ver las opciones de impacto. Está la nave DART impulsándose a alta velocidad para chocar con dimorfos. Hay tres opciones. Una, un choque inelástico, que es un choque prácticamente que no sería real. O sea que al chocar la nave DART con el asteroide, simplemente le transferiría toda su energía al movimiento de dimorfos. No es real. El caso del medio es el impacto que genera un cráter, que es lo más probable, y que ese cráter, parte de la energía se transfiera al cráter y parte de la energía al cambio de velocidad de dimorfos alrededor de Didymos. Y el tercer caso, que es también extremadamente improbable, es que la transferencia sea tan fuerte dentro del asteroide que arranque parte del otro lado, como se ve aquí, y de esa manera le va a generar un cambio de velocidad, pero que va a ser diferente en cada caso. Por eso justamente es tan importante hacer estas experiencias para saber cómo va a reaccionar y cómo va a funcionar el impacto de alta velocidad contra un asteroide. Bueno, espero que haya sido claro, que les haya interesado y en los próximos días vamos a tener resultados directos del impacto. Veremos qué sucede. Nos estamos viendo.